Buenas tardes, les voy a explicar el trabajo de la clase anterior porque algunos compañeros no podían ver la grabación, entonces ahora se la estoy compartiendo de otra manera. En este trabajo que teníamos que hacer, resolver cada una de las situaciones que se nos planteaban en cada ficha. Teníamos la respuesta a alguna de esas situaciones y otra situación que teníamos que ir resolviendo. Ustedes primero tenían que leer la parte teórica, ¿sí? Para poder ir entendiendo cada situación planteada. Por ejemplo, acá este dibujo me representa dos ángulos que son adyacentes, porque si ustedes ven la forma, si yo uno estos dos triángulos, perdón, estos dos ángulos, si yo los uno, entre los dos forman un ángulo llano. Es decir, que al sumarlo me tiene que dar 180 grados. En este que tengo al lado son los ángulos opuestos por el vértice, son los que están formados por dos semirrectas que se cortan en un punto, es decir, que conservan el mismo vértice y están formados por semirrectas opuestas. Los que están enfrentados miden lo mismo. Este ya es una situación de un triángulo. En los triángulos teníamos 4 propiedades. Una de las propiedades es que la suma de los 3 ángulos interiores de todo triángulo me da 180 grados, o de esta situación, que es que un ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes con él. Por ejemplo, en este era el de los ángulos complementarios. Si ustedes observan, acá se forma un ángulo de 90 grados, es decir, que estos dos ángulos, cuando yo los sume, van a sumar 90 grados. ¿Cómo voy a hacer para resolver cada una de estas situaciones? Bueno, me voy a venir al principio y ahora les voy a explicar cómo se resuelve. Acá trasladé la situación a mi hoja. Yo ya sé que estos dos ángulos son suplementarios, es decir, que la suma del ángulo de 60 grados más mi ángulo X, que yo no sé cuánto mide ese ángulo, entre los dos suman 180 grados por ser ángulos adyacentes. Si yo tengo que hallar este ángulo X, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué ángulo le voy a sumar a 60 para que me dé 180? Eso sería la forma más fácil de pensarlo. Y si no, dejo la X, lo resuelvo como una ecuación. Dejo el 180 del otro lado de la igualdad porque ya pertenece ahí, y el 60 que tiene que pasar junto con el 180, cuando pasa al otro lado de la igualdad, pasa con la operación inversa, que sería la resta. Y entonces, ¿ahí qué voy a hacer? Voy a 180 grados, le voy a restar 60. Y eso me va a dar 120 grados. Entonces ahí pude resolver esa situación. ¿Qué voy a hacer ahora? Acá en mi dibujito yo voy a poner que vale 120 grados. Para saber si esto está correcto, en todas las fichas voy a tener que buscar la respuesta a este problema. Y si yo me fijo, acá está mi respuesta. Es decir, que cuando yo resuelva todo y recorte cada una de estas fichas, cada ficha está formada por las dos partes, ¿sí? Entonces, cuando yo recorte todas las fichas, voy a empezar, si elijo empezar por esta ficha, la voy a pegar, y la que voy a pegar acá a continuación va a ser esta. ¿Por qué? Porque esta situación problema, la respuesta es de 120 grados, entonces voy a pegar esta. ¿Y qué voy a hacer? Voy a resolver esta situación problema. Fíjense, acá tengo todo este ángulo que mide 200 y me falta el ángulo X. Pero acá, ¿qué ángulo se forma? Se forma todo el ángulo del giro completo.
y el ángulo de giro completo mide 360 grados. Entonces, para saber cuánto mide, ¿qué voy a hacer? A 360 grados le voy a restar los 200 que me da la situación problema. Esperen que lo escribí un poquito mal. Ahí. Resto a 360, le resto 200 y esto me va a quedar 160 grados. Entonces, esta equivale 160 grados. Y me fijo si tengo esa respuesta en el resto de las fichas. Si yo me fijo, acá está. Entonces, esa es la que voy a pegar a continuación y voy a resolver esta que es muy similar a la del principio. ¿Cuál voy a explicar? Voy a explicar esta que es la de los ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué dice la propiedad, la definición de los ángulos opuestos por el vértice? Que dos ángulos que son opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces acá no hace falta hacer ningún cálculo, porque la misma definición me dice que este ángulo es igual a este por ser opuesto por el vértice. Entonces, ¿cuánto va a medir este ángulo? Va a medir 130 grados. Y ahí ya voy a saber cuánto vale. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir acá a mi dibujito y voy a poner la medida, 130 grados. Bueno, ahora les voy a explicar el del triángulo por si no terminaron de entender la propiedad. Lo trasladé acá al dibujito. La propiedad dice que la suma de los tres ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180 grados. Es decir, que si este es el ángulo, los ángulos internos a veces se los nombra con sus vértices. Entonces, es decir, que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, la suma de los tres me tiene que dar 180 grados por ser ángulos internos de un triángulo. Para hallar el tercero, ¿qué voy a tener que hacer? Primero sumar estos dos. Si yo sumo 60 más 60 me da 120. Es decir, que para hallar el ángulo B, que es el que me estaría faltando, que es este, ¿qué voy a hacer? A 180, que yo sé que es la suma de los tres, le voy a restar la suma de los otros dos que me da el problema. Si a 180 le resto 120, me va a quedar que el ángulo B es igual a 60 grados. Y ahí pude resolver esta situación. Entonces acá le voy a poner 60 grados. Y así con el resto de todo, después lo tengo que recortar e ir uniéndolo. ¿Cómo lo uno? Es respuesta, situación, problema, respuesta, situación, problema. Con la condición que la situación problema, su respuesta, la correcta, esté al lado, formando una cadena donde la última ficha se me una con la primera que elegí.